Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a conversar con uno de los ciudadanos más brillantes que tiene el país en cuanto a escritura en los últimos tiempos. Pocos lo conocen por su nombre original, César Humberto Rodríguez Guerrero. Quizás no se les hace familiar, pero ya cuando lo presentemos con su nombre artístico, un hombre que hace periodismo, que escribe, dramaturgo, ha estado también en la poesía, en los editoriales, ya tendremos una orientación de quién se trata, con 15 libros escritos, algunos de ellos críticos y punzantes, y ahora en la etapa de biografías, que también nos vamos a ocupar hoy en esta entrega. César Indiano, ¿qué tal? Es un gusto, Gusto Chema. saludarlo. Tenía tiempo de estar esperando este momento para que conversáramos, pero ha valido la pena, porque así yo te doy chance de que leas las últimas obras que he puesto al mercado y que las puedas hojear y que podamos conversar a fondo sobre esta. Así una vista rápida, porque ahora has entrado al mundo de la biografía. Es la primera producción biográfica como tal, a profundidad, este libro del cual vamos a hablar y que trata de la vida del expresidente de Honduras, Rafael Leonardo Calleja Romero, gobernante de 1990 a 1994. Sí, bueno, es la primera biografía que se publica de forma masiva, digamos, porque yo escribí hace 4 años la biografía, por ejemplo, de Don Chito Cafie, solo que este libro no se hizo un lanzamiento oficial como un libro para el mercado, sino que era más que todo para el consumo familiar, digamos, institucional. Chito Cafie es otro personaje destacado de la economía, es el papá de los Cafie actual. Y un cierto día fui contratado por estas personas, por estos empresarios, para que yo indagara y escudriñara la vida de Don Chito. Se sacó un libro de 300 páginas, hermoso, igual que este, pero no se dio al mercado por circunstancias, varias circunstancias. Una de ellas fue que nos atrapó el COVID y todo el acto que teníamos pendiente de lanzamiento no se hizo. Y luego la finalidad del libro no era hacia el mercado de lectores, sino que era más que todo imprimirlo y compartirlo a nivel institucional, entre familiares, a un consumo más parental, no tanto al mercado de los lectores. Bueno, son pocos los escritores constantes del país, incluso muchos han destacado no en su tierra, sino que han tenido que migrar y hay ejemplos incontables de ello. ¿Por qué somos tan resistentes a la lectura? Los hondureños, sobre todo, César, este grupo de compatriotas entre los millennials y los centennials, que más parecen pegados al celular y no a inclinar el rostro y conocer la maravilla que tiene la escritura plasmada en textos, en libros. Bueno, es una pregunta compleja porque tiene que ver con varios componentes que hacen posible la industria de la editorial. La industria editorial la componen los autores, los empresarios que montan empresas editoriales, los reclutadores de talento, como en el fútbol. Igual que en el fútbol se reclutan buenos autores, los escogedores de temas, o sea, los argumentistas de esta editorial que buscan autores que desarrollen temáticas y posteriormente la distribución y el mercadeo de libros. Entonces, esta industria, por ejemplo, nunca la desarrollamos en Honduras y es el principal factor por el cual la lectura es baja, porque no hay una oferta. Al no haber una oferta de escritores, de editoriales, de lectura, de variedad, de textos y temáticas, entonces la gente pues no tiene el hábito de consumir. O sea, no solamente es que hay una pereza, podemos llamarla, sino, de hecho, si el país sí tiene una masa de lectores bien baja que podía crecer. Creo que ahora se vive en un mejor momento, porque la gente, en este momento, las editoriales en el mundo entero tienen canales de difusión más eficaces. Y los autores, en los recientes 10 años, hemos aprendido a hacernos profesionales, porque antiguamente esto se concebía como un pasatiempo. Entonces, claro, si es un pasatiempo, esto no va a desarrollarse, porque si yo concibo la literatura como pasatiempo y no me genera,
dinero, recursos para mantener mi familia, yo me retiro de eso y busco otra actividad que me genere recursos. Que ese es el grandísimo, diría, problema que tiene, bueno, a nivel de país, que no es como muy dado, debemos plantearlo así, a generar recursos para mantenerse a pesar del enorme esfuerzo que hacen ustedes porque son hombres de academia, porque una historia en un libro, si se trata de una biografía, exponer un tema a profundidad, no es de sentarse y comenzar a tirar 4 o 5 líneas, es de trabajo profundo, sí, de investigación, de inversión, incluso de recursos que lo pueden tener seguros. Desde luego, es decir, el que asume esta profesión debe tener un montón de atributos. Por ejemplo, el atributo de la paciencia, saber que te vas a dedicar a algo y que posiblemente no tengas o sí tengas éxito. O sea, hay que gestionar la profesión, porque todo autor sueña con ser reclutado por una editorial. Ese es el sueño de todo escritor. O sea, yo no quiero ser el que fabrica mis libros, ni el que los distribuye, ni el que los vende, sino que yo circunscribirme a la labor creativa. De que una editorial, yo trabajo para esa editorial y yo me voy y me tomo 6 meses, 2 años, 1 año para la elaboración de un texto que a su vez genere un producto de alta calidad, que genere un producto que va a ser lanzado al mercado y que venga como retribución para mí las regalías o los pagos, mis salarios, pues. Entonces, lo que hacemos los autores, y lo han hecho todos a lo largo de la historia del mundo, es combinar, que es lo que hago yo ahora. Es decir, están los libros que son propiamente míos, que son libros de ficción, libros creativos, literatura, novela, y están los libros que yo hago por encargo. Que en el mundo editorial hay una palabra que la usan para hacer libros por encargo, que se le llama trabajar en negro, trabajar a lo negro. Es una palabra un poco peyorativa, pero significa que haces trabajo por encargo, trabajo para otro. Digamos, a mí me contrata una empresa, en este caso una persona, un municipio, una ciudad, y me pide que yo haga un trabajo literario. Y yo lo entrego a una fecha determinada, casi como un peón. Entonces a mí me genera, me favorece, ¿por qué? En la parte económica me consolida, tengo ingresos, tengo recursos, por lo tanto me genera confianza en el oficio. Sé que soy contratado porque escribo, sé que la gente que me contrata me está valorando como un profesional del tema, que me está tomando en serio. Entonces es una buena señal para mí. Como autor yo necesito las señales de la sociedad, que me digan, la gente prefiere leerme a mí y cree que lo hago bien y cree que soy profesional, y por lo tanto si me lo retribuyen con un honorario, pues qué cosa mejor. Lo han hecho desde Balzac, pasando por Víctor Hugo, Márquez, Vargas Llosa, hasta hoy. Todos hemos hecho trabajos de negro, es decir, trabajos para otros. ¿Por mientras qué? Por mientras alcanzamos la propia gloria de las letras, ya digamos, las letras podemos decir sublimes. Ya las novelas, las grandes novelas que hacen trascender a un autor, prácticamente echan al olvido, aunque no necesariamente, la obra que hacemos como albañiles, digamos. ¿Por qué? Yo te cuento eso porque si vos no logras volver sustentable el oficio, te retirás. Y si te retiras... Y así se pierden grandes talentos. Miles de personas deciden. Yo conozco amigos personales que no aguantaron ni 10 años dedicados a esto. Yo soy un sobreviviente prácticamente. Porque aquí además, César, de vocación debe entrar la resistencia claro, de ese escritor a soportar incluso hasta calamidades dentro de la vida personal, porque, insistimos, a pesar del enorme talento y esfuerzo, este es un trabajo que por lo menos aquí en Honduras no es retribuido como se debe. En todas partes del mundo pasa lo mismo. Es decir, si yo decido ser escritor en el Reino Unido, por ejemplo, claro, estamos hablando ya de una masa de lectores más grande, pero estamos hablando de unos niveles de competencia más elevados. Es decir, yo aquí no tengo que competir con 50 escritores geniales que ya son celebridades. No, prácticamente la plaza está vacía. La ventaja que tengo es que yo puedo desde Honduras gestionar una profesión de escritor, alcanzar esa calidad con las referencias de calidad europeas y hacerlo en Honduras. Y luego buscar la plataforma que me lleve a las grandes editoriales. O irme allá, como han hecho muchos. Márquez y todos los del boom lo que hicieron fue salir de sus propios países
a gestionar su profesión en París, en Madrid, en Barcelona, etc. Pero uno la puede gestionar desde su propio país. No sé si me voy a entender. Sí, claro. Es decir, Hoy el mejor la convicción, debes tener la convicción de que quieres ser eso, de que quieres ser un escritor, de que no estás jugando a ser escritor, de que este no es un pasatiempo para ti. Entonces yo siempre se lo explico a la gente, no, yo no puedo escribir para ese periódico ni para esa revista de gratis. ¿Por qué? Porque eso es con lo que yo llevo alimento a casa, es con lo que yo compro mi carro, pago la luz, pago mi alquiler. Entonces yo eso lo explico siempre a la gente y luego proyecto mi imagen de un profesional porque cuando querés un escritor en serio, pues tenés que pensar en mí o en los otros, que no somos muchos en el caso de Honduras, que lo hacemos profesionalmente. Hay una asociación aquí en Honduras donde se reúnen, discuten y que más allá del sector privado que ha dado estas oportunidades a ustedes como escritores, el gobierno como tal, independientemente de quién esté, les reconozca y les apoya a través de las secretarías que se han creado, o esto es más burocracia que otra cosa. Mira, la cultura subvencionada no es cultura. No se conoce ningún fenómeno de gran arte literario, de gran arte pictórico donde esté la mano estatal o la mano política. Sí conocemos a casos de autores que han sido apadronados por políticos, pero no son los grandes escritores. Estos son fenómenos de mercadeo, son fenómenos de gusto de la gente, son fenómenos autónomos del Estado, porque cuando vos perdés esa autonomía de pensamiento, esa libertad para decir lo que vos querés realmente y la forma de decirlo, y estás sujeto a los gustos o las reprimendas de un padrino, de un político, entonces ya tu arte es limitado. Y eso es lo que, por eso ningún autor busca dos cosas. Busca la amistad cercana con políticos. Un autor bueno nunca ha buscado eso. Y la segunda cosa que no busca el autor es estar en sociedades formales. Es decir, si tenemos nosotros, como decía Márquez, necesitamos ser amigos, pero no socios. Es decir, yo tengo amigos del mundo literario, pero yo no estoy en un gremio de escritores porque no necesariamente mi estilo con el de él debe coincidir y porque no tenemos realmente muchos objetivos en común, sino más bien buscamos una especie de estilo más propio, más personal. Eso es lo que yo pienso. Y conociendo la forma, porque lo conozco hace unos cuantos años, a César Indiano, y conocemos de su espíritu, entonces jamás va a calzar con que le digan esto sí o esto no. Es un hombre rebelde. Hay una rebeldía, también es que sí, es rebelde, yo soy una persona rebelde, pero en la medida que maduras entendés que tenés que aprender a administrar tu rebeldía, hasta dónde sí se puede, hasta dónde no, porque puedes caer en infamia, puedes caer en aborrecimiento. Yo ya no hago eso. Recuerdo que el primer libro que a mí me hizo famoso en Honduras era un libro sobre el aborrecimiento al país. Yo no pienso eso ya, pero claro, eran mis comienzos, estoy hablando de 30 años atrás con la Biblia del Asno, no, 23 años atrás, con la Biblia del Asno, que fue el libro que me hizo muy conocido y el que me dio la señal a mí de que yo podía vivir de escribir, porque se vendía masivamente. Claro, se vendía masivamente, pero era un libro que costaba 80 lempiras de aquel entonces, ¿no? Yo llevaba con eso comida a casa. Recuerdo que salía con un maletín en la mañana porque acababa de nacer Ajax, mi primer hijo. Después nació el segundo, yo tengo 2 hijos. Y yo durante 2 o 3 años yo salía con un maletín a vender la Biblia del Asno y era terrible porque yo estaba vendiendo un libro odioso y entregándolo personalmente. Y la gente mientras me lo compraba le echaba una ojeada y decía, pero me estás vendiendo una barbaridad. Pero bueno, necesito que me lo compres. Entonces yo vendí miles de ese libro. Es el más vendido. El más vendido de mi historia como escritor. Sin embargo, es un libro que hoy yo no suscribo porque yo cambié, evolucioné, busqué, estaba equivocado en muchas cosas. Tenía demasiado aborrecimiento hacia Honduras. Hoy yo a Honduras la respeto mucho, la quiero mucho. Hablo bien de Honduras. En aquel tiempo yo no hablaba bien de Honduras. Y hoy respeto más la gente aunque no esté de acuerdo con ella. Es decir, posiblemente tú y yo no tengamos muchas cosas en desacuerdo, pero yo en aquel tiempo te aborrecería. Hoy no, hoy entiendo. Hoy se volvió un escritor tolerante, podríamos definir en esa palabra el pensamiento de César. Veamos que no es que toleras, sino que ya tienes paz. Parte de que es por tu bien.
Yo busqué una paz, yo escribo desde una paz. Esa es la razón por la que en vez de aborrecer a Calleja para ir entrando en materia, decidí escucharlo. Y este es un buen punto. Vamos a ir a una pausa porque ya vamos a entrar en detalles de los este últimos escritos de César Humberto Rodríguez Guerrero, conocido como César Indiano. Ya volvemos. Yo le digo a la gente que me reclama, porque hay gente que me reclama diciendo, ¿por qué vos, una persona tan ética, tan honrada, tan esto, tan lo otro, le haces la biografía a ese corrupto? Así me lo han preguntado, de manera grosera. Digo yo, miren, si a mí una editorial colombiana me contratara y me pagara para hacer la biografía de Pablo Escobar, la hago. Seguimos con César Indiano. ¿Entiende cuando los amigos cercanos conocen su nombre? Oye, ¿entiende por César yo ya Humberto, soy o indiano, no? digamos que es el nombre, el marketing me hizo indiano, pero yo tengo un nombre real, un nombre legal, digamos, que es, ya lo dijiste, César Humberto, hasta a mí se me olvida a veces cómo me llamo, en las aduanas se me olvida, ¿cómo es que me llamo? Rodríguez Guerrero. Bueno, Rodríguez pero tiene un apellido que en su momento con los inicios en la escritura lo identifica, un guerrero. Sí, un guerrero, claro. Y luego el indiano viene del primer libro que yo escribí, cuando yo escribí El Cruzador, que es una novela con la que yo gané, siendo muy jovencito, un concurso de novela. Tuve acceso a un documento que yo leí en ese tiempo que se llama El Derecho Indiano. Y me gustó, que es un libro creado por los curas franciscanos, creo yo, o mercedarios, para proteger por primera vez o para defender, digamos, la causa del indio. Entonces, ese documento existe, el derecho indiano. Y a mí me gustó la palabra indiano, dije, bueno, indiano. Y entonces solo hay un indiano. Entonces, o sea, yo no conozco a nadie más que se llame indiano en Honduras y me quedé con eso como una marca, como un nombre de pluma, que le llaman los autores franceses. ¿Qué le gusta leer al hondureño? Porque está escrito en diferentes géneros. Ha logrado identificar en este mundo, ahora cambiante en el día a día, qué sí le entretiene, que no es como aquellos que de pronto arrancamos un texto y porque vamos hasta el final y nos damos cuenta que tiene 407 páginas esta biografía del expresidente Calleja y lo dejamos de lado, lo olvidamos. Bueno, vamos a ver, la gente, te voy a decir tres cosas al respecto. La gente sí lee, de hecho hay profesiones que no las puedes ejercer sin leer. Entonces la misma profesión te obliga a comprar libros, a tener libros y a leer un poco a la fuerza, a marchas forzadas. Esta es la literatura que le llaman literatura utilitaria. Tú haces miles de textos para que sean utilizados, digamos, por los catedráticos, los profesores, los abogados, los periodistas, porque no puedes ejercer esta profesión sin leer, tienes que estar al tanto. Tú dices, yo no leo, no, si lees todas las noticias que te llegan a las redes, las lees. Todo lo que te mandan, eso es lectura, solo que esa es una lectura de consumo diario para ti. La lectura un poquito más densa y más entretenida, más formal, digamos, más seria, que ya son libros como este. Pero la gente sí lee, digamos. Por ejemplo, en Honduras fue un fenómeno de lectura toda la saga de Harry Potter. Yo recuerdo cuando iba a la librería Metromedia, donde miraba yo a los jóvenes echando en las canastas la saga completa. Y libros que son así de 600, 800 páginas. La juventud lo estaba leyendo. Todos los que son fenómenos de lectura, por ejemplo, en Europa, inmediatamente se reproducen en América Latina. Hay una masa de gente que lee y compra libros, le gusta leer y tiene la habilidad. Europa es el continente que más lee. Antiguamente sí, ahora la crisis de la falta de lectura es mundial. Eso se debe, ya lo sabes tú, llegaron los teléfonos inteligentes y no es que la gente no está leyendo, dejó de leer, sino que está leyendo en sus teléfonos y en sus tablets y es una lectura más abuelo de pájaro, más rápida, más de lo que me sirve. Está muy de moda en este momento la lectura utilitaria, lo que es útil. La gente está aprendiendo rápidamente sobre procesos, métodos, negocios, autoayuda, psicología social, etc. Entonces, sobre esos temas leen millones de personas, millones de libros. Y el libro electrónico, al final del día, es más barato. Ese libro, si yo te lo vendo ahorita en físico, ese libro vale $20. Tú ese mismo libro lo compras en una versión electrónica y vale $4. Entonces la gente, es el factor económico también. Yo accedo a un libro que no puedo comprarlo por $20, lo pido a Amazon por 4 y cuando hay ofertas hasta por $1.99, un buen libro. Entonces tiene que ver el mercadeo también, tiene que ver si yo cuánto quiero invertir de lo que tengo, de lo que gano
en formarme, de algún modo es invertir en un libro, es como invertir en uno mismo para tener mejor calidad de vida. Porque la calidad de vida, esto no tiene nada que ver con academia. La calidad de vida es cuando tú decides ser un poquito más inteligente de lo que ya eres. Toda persona se considera a sí mismo inteligente como base. No conozco yo a nadie en el mundo ¿Quién que se diga... autodestruye, que diga no sé nada? Exactamente. Algo No conozco hay a que nadie. mostrar que conoce. Nadie en el mundo va a decir, no, yo soy un tonto incorregible. No, la gente se supone a sí misma inteligente y de hecho lo somos, pero siempre puedes correr un poquito más la cortina, ser un poquito más inteligente, más formado, más preciso. Eso va a depender de cuánto te quieres, de cuánto quieres brillar en lo que haces en la vida cotidiana o frente a tus amigos, frente a tu familia. Entonces, el leer es una voluntad personal de ser cada día mejor persona. Y lo mismo pasa con el autor. No se puede ejercer esta profesión sin leer, así que yo, aparte de que escribo estas novelas de 400 páginas, yo me devoro libros también de 400 páginas, tengo que ser Y a obligatoriamente. César Indiano, ¿qué le gusta leer para culturizarse, para ser un hombre que cuando entre en un diálogo convenza que sí conoce? Porque ese es el otro gran problema que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Fíjate que mis lecturas son las lecturas de todo el mundo, quizás lo que diferencia es el provecho que le saco. Yo, por ejemplo, me he leído la mitad de los libros de Márquez, casi todas las novelas de Vargas Llosa, casi todas, las últimas ya no las pude soportar. Todo Dostoyevsky, cuando me tocó leer Dostoyevsky, todo, son poquitas las novelas de Dostoyevsky que no leí. Entonces, cuando comparto yo con lectores, casi hemos leído las mismas cosas. ¿Qué es lo que varía? El provecho que tú le sacas a la misma novela que leíste. Hay quien la leyó y la dejó en el olvido, y yo volví sobre ella, quise saber los formatos, los esquemas, el lenguaje, la mecánica, el estilo. Citas. Exactamente, extraerlo, le meto papeles, les traigo citas. Entonces, yo ya no soy no le doy una pasada a un libro, sino que lo vuelvo, lo devoro, lo meto a mi quirófano personal y lo extraigo, le saco el jugo, digamos. Al mismo libro que tú leíste, yo le saco el jugo. Y esto, entiendo, se logra con mucha mayor precisión en texto, así como lo tenemos, porque Claro, este físico. mundo de ahora que nos manda a la tecnología todavía no termina de calzar en el buen lector. Sí, el buen lector, que es el comprador también de libros, es el adicto a la lectura, existe esa persona, gracias a Dios existe, porque si no los escritores nos moriríamos de hambre si no existiera la persona adicta a leer, que compra libros, que consume libros, que traga libros. Entonces nosotros vivimos de eso, porque si nuestros libros no se venden no podemos ejercer la profesión. Pero bueno, ¿qué hace el lector de hoy? Al comienzo fue reacio a la llegada de la tecnología, decía, bueno, no es lo mismo tener el libro físico que huele a brea, que este libro electrónico que es una abstracción tecnológica que nunca lo voy a tocar. Pero hoy combina la gente. Fíjate que el comprador de hoy tiene el libro electrónico para ir tenerlo ahí y si encuentra el libro y compra el físico también. Sobre todo cuando se dio cuenta, las editoriales europeas y americanas descubrieron que la gente era capaz de volver a leer las mismas novelas de siempre, editadas de forma preciosa. Por eso aquí entra la parte estética de la fabricación de libros. Pues agarras un libro que hace mucho tiempo, y yo te aseguro, Chendo, que si vos llegas a una vitrina en un aeropuerto y volvés a ver 100 años de soledad y en una versión con chaqueta, con forro, con diagramada, con más comentarios, la compras y ya la leíste, y ya la tuviste también, pero la volvés a comprar. Es decir, es como todo, los productos, todo entra por los ojos, un libro entra por los ojos, y ahí vienen las mecánicas, las técnicas que a veces pasan desapercibidas para el lector. A veces un libro no se lee no porque no lo quieres leer, es porque está mal diagramado. La letra que eligió el editor no es bien, la separación entre líneas, que nosotros le decimos interlineado, está mal, el diseño, el papel, el color, la luz, todo eso influye en la lectura, influye de forma determinante. Y luego, pues mucha gente tendrá excusas de todo tipo, pero al final del día leer no es tanto una pasión como sí una necesidad. Entonces nosotros vivimos de la gente que necesita leer. Y ya ha migrado la presentación de toda la literatura de producción de César Indiano ya a este mundo. Sí, algunos. ¿Cuántas de las producciones están como yo para tener acceso en la red? Mira, el gran vendedor de libros, ya lo sabe todo el mundo, esto no es publicidad, es Amazon.
Y también está eBay, que te llega a tu casa lo que tú quieras, desde una corbata hasta un libro. Entonces todos estamos vendiendo por ahí. Pero requiere también una paciencia, una mecánica y tener un buen producto. Yo puedo poner el libro de Callejas a la venta y puedo decir que nadie lo pida. Entonces va a depender siempre, siempre, de si la gente tiene interés en el objeto a vender, en la presentación, en la carátula, en el tema. En el caso de Callejas creo que es un tema muy nacional que se va a vender por miles entre todas las personas que quieren saber quién era Callejas. No importa si lo escribí yo o lo escribió él con sesgos de subjetividad o si mintió, pero hay un libro de 400 páginas que es mejor a cualquier chisme que puedas tener de él. No es lo mismo un chisme que un libro de 400 páginas en el cual trabajamos los dos. Él me contrató a mí, él me eligió entre muchos a mí y me dijo, me gusta cómo escribís y quiero que seas vos el artífice del relato de mi vida. Perfecto. Entonces yo le propuse un contranegocio, digamos, y es, bueno, ya que usted va a contar su vida, yo quiero contar el mismo momento para contar la historia del Partido Nacional. Pues hay millones de nacionalistas que no saben cuál es la historia de este partido. Aquí está. Entonces ahí... ¿Y qué dijo Callejas? Porque era su biografía, pero usted como escritor hace su propuesta, desde luego, para sentirse convencido de que el producto final va a tener el éxito tanto del relator como del que redacta, como el que escribe. Fue un buen acuerdo, Chendo, porque yo sabía que él no me iba a contar más de 150 páginas. Yo lo sabía. Cuando vos le haces la biografía a alguien, no te va a contar todo, te va a contar algo de la gran mundo. Y ya vi una historia que la reservamos porque vino de un familiar. Hay muchas cosas que él no me contó. Y yo no puedo obligar al biografiado, no lo puedo presionar, no lo puedo oprimir, porque yo en este momento actúo como un escriba, como una persona que escucha. Yo no soy juez, yo no soy su torturador, yo tampoco hago una labor periodística, yo no quiero llevarlo a un terreno peligroso, no. Yo solo soy un escuchador. Y entonces durante un año me contó todas las historias que están allí. ¿Ciertas o no? Bueno, eso ya lo decide el lector. Eso es lo que él quiere contar. Mi aporte es que sea agradable la lectura, que nadie se aburra leyendo el libro y que después cada uno saque sus conclusiones sobre ese personaje. Pero al final lo hago también porque a mí me favorece. En primer lugar, es un trabajo. Segundo lugar, ¿qué cosa no es más honorable para un escritor que sea un presidente? Hombre, pocas personas llegan a ser presidentes. Yo le digo a la gente que me reclama, porque hay gente que me reclama diciendo, ¿por qué vos, una persona tan ética, tan honrada, tan esto, tan lo otro, le haces la biografía a ese corrupto? Así me lo han preguntado, de manera grosera. Digo yo, miren, si a mí una editorial colombiana me contratara y me pagara para hacer la biografía de Pablo Escobar, la hago. Porque yo, con mi participación como escritor, no voy a intervenir ni en las alabanzas, ni en juicios sobre Pablo Escobar. De hecho, ya hay 100 novelas de Pablo Escobar y como 50 películas. Anda a preguntarles a los productores de estas películas y a los escritores de estas novelas, ¿tuvieron hígados para rechazar esos proyectos? No, porque son cosas que le interesan a la gente. La gente, yo, vos, los buenos, los malos, quieren saber qué le pasaba a ese hombre, quién era Pablo Escobar. Y yo cuando me fui a España, por ejemplo, logré leer más o menos 8 biografías del más odiado caudillo que tuvo España, que es Franco. Hay más, yo logré leer como 8, pero hay 100 biografías de Franco. Y hay de todo, desde los que dicen que era bueno, que era malo, que era exacto, que era inexacto, que era caudillo, que era general, etc. Mi trabajo se hace porque ese es lo que yo elegí ser, un trabajador, una persona que vive, trabaja de escribir. Muy bien, César Indiano, vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a tener detalles de la biografía del expresidente Callejas, cuánto tiempo le llevó a escribirlo, cómo eran esos encuentros, porque, como dice César, hay quienes aún después de fallecido le siguen recordando en bien y en mal. Todos esos detalles de esta presentación después de la pausa se los contamos. ¡Qué grande sos, papá! Y por eso papá se merece el millón de la grande de la Lotería Nacional.
Participa y gana comprando tu pliego a tan solo 100 lempiras. Además, participas en increíbles premios de urna de 50,000, 25,000, 10,000, 5,000 y 2,000 lempiras. Sorteo 31 de marzo. Con la Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. Yo siempre he trabajado de escritor. Yo no he tenido prebendas de otro tipo. Siempre he sido escritor y lo que tengo, las cosas modestas que tengo, las he comprado de escribir. Yo estaba esperando ese dinero, pero él tuvo el honor de decirme que te pago, te pago. No ahorita, porque ya sabes, me acaban de bloquear las cuentas. Eso fue en diciembre. Seguimos al banquillo con César Indiano, destacado escritor hondureño. ¿Cómo fue ese acercamiento con Callejas? Porque si a César Humberto lo buscaban cuando empezaba hace 30 años, era imposible. Sí, bueno, era imposible convencerlo, pero... Yo ya había pasado la etapa de aborrecedor, digamos. Ya no aborrecía a la gente, sino que tenía más curiosidad por los expresidentes. A mí me interesa mucho la biografía de los expresidentes, de todos. Pero claro, no todos han tenido la iniciativa de contratar a un autor. Porque hacerlo de gratis es difícil porque es un trabajo que lleva trabajo. Es decir, yo me reunía con él todos los lunes en su oficina. Le ponía la grabadora. Yo tengo 23 horas de grabación con Callejas. ¿Cómo lo conocí? Bueno, yo llegué a visitarlo porque en ese tiempo hacía yo cosas para la prensa. No para el Heraldo, sino para la prensa. Labor periodística. Sí, yo he intentado en algunos momentos, tú lo sabes, hacer trabajo periodístico. Y en ese tiempo me pidieron una opinión sobre él para que opinara sobre la reelección que se estaba en ese momento debatiendo. Y así lo conocí, lo fui a preguntar, me habló bien de Juan Orlando. Él tenía un buen concepto de Juan Orlando y él no se alarmó cuando yo le pregunté sobre si estaba bien la reelección y me dijo que estaba bien, que el modelo americano funcionaba por eso. Pero me dijo que era interesante llevarlo a una segunda, una elección continua de 8 años, bien regulada, bien reglamentada, y que el segundo periodo, igual que en Estados Unidos, se ganara también a través de una elección, porque así funciona. Entonces, me dio buenas opiniones, tenía un buen concepto de Juan, no le tenía miedo y dijo que lo podía vencer en las internas. Fue en el año que escribimos el libro. O sea, que esa intención aquí la plasma, sí, de volverse a lanzar a la presidencia, sí, claro, existía. No, sus deseos de volver eran sinceros y lo deseaba y lo necesitaba porque ese es un político, lo que llaman un animal político, gente que no puede vivir fuera del contexto de la política. De hecho, él se fue al deporte por eso mismo, porque son personas que ya no pueden vivir. Activo, sí, contaba eso. Exactamente. Vos una vez que desapareces de la política te morís, te volvés un fardo de la sociedad. Entonces estos tipos como Callejas, como Mel, como estas personas que no pueden vivir que respiran política, que hacen política, que dicen política, que comen política. Esto era Callejas, un político conservador, no tan conservador al final de su vida. Cuando lean el libro se van a dar cuenta que tuvo que implementar las doctrinas neoliberales para poder gobernar. Entonces, al final terminó siendo un liberal por la fuerza de las circunstancias, con nuevas ideas liberales, porque eso significa neoliberalismo. El nuevo liberalismo ideado en Chicago, que le fue puesto en sus manos como una bandeja, como un esquema de gobierno, y él lo implementó. Pero bueno, trabajé con él todo el año, en el año en que vino el escándalo deportivo, al final, en diciembre. Y te cuento esta anécdota. Fue chistoso porque habíamos convenido que me daba un salario mensual, yo le iba entregando capítulos. Le pagó porque este era otro conflicto que tenía Callejas. Exactamente. Comencé a leer el libro, no he encontrado esa parte porque recién debemos agradecerle a César porque aquí está con una dedicatoria especial. Sí. Y ya que estamos hablando de pago, habló algo de Bora. Hay algo de Bora Milutinovic entrando en el mundo del deporte. Lo que pasa es que este es un libro de política y él siempre evitó a toda costa el tema deportivo. Bueno, sí, pero advirtió, usted es un hombre muy profundo, que evadía el tema deportivo porque con lo listo que era Callejas, husmeaba algo que podía venir por el tema por el cual finalmente él fue
requerido por la justicia de los Estados Unidos. Sí, nosotros teníamos el convenio de que era una biografía política. Sobre política. Y luego pasó lo que pasó, pero la anécdota que te iba a contar va por ahí, es decir... Con los pagos con los pagos. Porque ahora yo no le pagó, yo le dije, págueme usted todo al final, pues yo tengo un proyecto, comprarme una casa, dar la prima de algo. Yo le expliqué algo así. Y él me dijo, no importa, al final te lo pago. Entonces pasó lo que pasó, yo salí corriendo para la oficina cuando vi el escándalo en televisión. Y yo cuando entré, él me dijo, Indiano, no nos salió la jugada. No te puedo pagar porque ya el libro estaba hecho. En diciembre estaba terminado. Estaba leyéndolo, revisándolo. Y yo, claro, se me hizo el corazón pequeño porque yo estaba contando. Yo siempre he trabajado de escritor. Yo no he tenido prebendas de otro tipo. Siempre he sido escritor y lo que tengo, las cosas modestas que tengo, las he comprado de escribir. Yo estaba esperando ese dinero, pero él tuvo el honor de decirme que te pago, te pago. No ahorita, porque ya sabes, me acaban de bloquear las cuentas. Eso fue en diciembre. Una semana después creo que Calleja salió, ya eso la gente lo conoce, y yo quedé muy golpeado porque sabía que el libro quizás nunca se iba a imprimir. Pero otro detalle interesante es que yo me fui para España, tú sabes que yo me fui para España del 18 al 21, allá estuve, y él antes de morir me llamó para despedirse de mí. Y me dijo, no te preocupes, yo estoy mal, ya no soporto este dolor, porque era un dolor horroroso el que tenía con la enfermedad que él tenía en la médula espinal, pero queda a cargo mi hermana y mi hija de todo este proyecto, sacar el libro, pagarte lo que se te debe, tal vez no la cantidad que pactamos, pero sí se te va a pagar, y luego que les ayudes, por favor, a gestionar el libro en Honduras, que el libro se venda, que él se conozca, porque el libro es maravilloso. Esa fue la despedida. Al final sí se pagó una parte, entonces. Sí, sí se pagó. Mis honorarios los han ido pagando, han ido cumpliendo la familia. Y yo tuve que ver ese final de Calleja que fue dramático, fue trágico. Fíjate que ¿Le tocó algo de las conversaciones, esas finales? Porque era muy activo en WhatsApp y le contestaba a muchas personas. Sí. Ya después, cuando él estaba en sus últimos días, ya libre, ya él incluso podía retornar al país, pero decidió quedarse en Estados Unidos por un tratamiento estrictamente médico que en Honduras no se le podía proporcionar. Sí, no habían condiciones. No había forma. No había forma de... ¿Le tocó algo a César de que le contó que de repente se escapó en el libro? Hombre, yo le llegué a tener respeto que antes no le tenía, y de algún modo cariño, pues yo hoy soy una persona de querer la gente, independientemente de lo que hayas hecho, siempre se te puede querer. Y para mí hoy pienso que todo el mundo me necesita oportunidades, y Calleja estaba gestionando su segunda oportunidad y él tenía derecho y lo iba a hacer bien. Él quería ser presidente otra vez. Entonces, obviamente que los pecadillos y los pecados de los que la gente habla existen, no están relatados con detalle en el libro, pero existen. Pero llegué a tenerle aprecio por eso, por la forma en que se comportó conmigo. Es un hombre que nunca utilizaba palabras, lo que llaman en España tacos. Nosotros decimos groserías. Malcriadezas. Jamás. Sobre nadie y en ninguna circunstancia. Yo le decía, no lo puede mandar a la... ¿Por qué hizo esto? No, no puedo. Porque incluso, y eso sí lo advertimos aquí en el texto, hasta ahora leído, y que siempre se le destacó a Callejas, que personas que lo rechazaban, que lo criticaban, que le decían hasta de lo que se iba a morir y cuestiones que eran públicos. Después se acercaba a ellos, les daba la mano y conversaba tranquilamente. Era un hombre de odio. Era un hombre de cero rencores, de cero revancha, de cero desquites. Y a mí eso me impresionó. Porque si tú hablas con la gente, sobre todo en un país que ha entrado en un feo aborrecimiento, Honduras ha entrado en una órbita de aborrecimiento fea, muy fea, donde todo el mundo, tú le das un poquito de cuerda y empieza a hablar pestes de los demás. Y lo han hecho sobre mí, y yo lo hacía antes también. Pero es una práctica que la he ido quitando de mi vida. Entonces él me asombró el hecho de que yo le daba cuerda para que hablara mal de sus adversarios, de los que lo metieron preso, de los que lo llevaron preso. Y él no podía. Entonces eso me impactó. Me impactó su educación. En breve, que Callejas es un hombre bilingüe desde que era un niño. Hijo de las mejores familias de Tegucigalpa. Familias que eran ricas.
Educado porque en educado, escuelas de primer mundo. Sí, la educación de todos los Callejas siempre fue de primera porque tenían ese hábito de enviar los hipotes una vez que salían del bachillerato a Estados Unidos como una obligación. Eran bilingües, eran personas de mundo, tenían recursos, tenían un patrimonio desde el tiempo de Louis Valentine, desde Washington Valentine. Es decir, personas muy ricas que fueron perdiendo en el transcurso del tiempo muchas heredades. Ellos no tienen digamos, la habilidad, la destreza más grande de los Callejas no es lo empresarial. Sí tuvieron empresas, de hecho Callejas tuvo 4 empresas y todas quebraron. Fue director de un banco y su paso por ese banco no fue el más brillante porque era un político. Era un político queriendo hacer empresas. Y no son los más brillantes empresarios, sino que son los más brillantes políticos y animadores sociales, los Callejas. ¿Qué registra de cómo llega al Partido Nacional? Porque fue funcionario de la Secretaría de Recursos Naturales recién llegado de los Estados Unidos, pero su simpatía primaria era con el PINU, partido que se funda a finales de los 70. Sí, él relata ahí digamos, su despedida del PINU, porque claro, en los años finales de los 70 había una especie de desilusión con los partidos tradicionales, pero al final él, como buen político, notó que los partidos tradicionales eran los únicos que tenían masa crítica para ganar elecciones. Por eso el proyecto del Pino, el proyecto de la democracia cristiana, nunca floreció, porque eran, podemos decir, partidos ilusos de tercera vía, que tenían poquita gente, y tenían unos líderes más que todo idealistas, que con poco colmillo político, como era el doctor Miguel Antoni Fernández. Miguel Antoni, era un buen médico, pero colmillo político no lo tenían, ni tampoco el de la democracia cristiana, el señor Corrales. El doctor Corrales Padilla. Exacto, Corrales. Son los fundadores de estos partidos de tercera vía que habían surgido como algo así como ni derecha ni izquierda, hagamos una especie de partidos de tercera vía que promuevan la socialdemocracia. Partidos demócratas, pero no capitalistas, un híbrido. Y lo híbrido, pues no pegó. A la gente quería la vieja consigna que ya estaba esquematizada en el cerebro de la gente de cachurecos y liberales. Y él se despidió muy elegantemente del líder del Pino y dijo, no, yo me voy con los nacionalistas. Que además he hablado con muchos que conocen el tema y me han dicho que lo... Sí, ahí es donde habla y lo relataba Callejas de el contacto con caudillos del entonces Partido Nacional de finales de los 70. Cachurecos, claro. Ricardo Zúñiga. Por supuesto. Mario Rivera López. Y ahí va entrando hay un montón ahí. Hasta llegar, bueno, en su primera aspiración, que ya vamos a hablar de eso, porque ahí está de esa ilusión de una segunda oportunidad en la presidencia de la República de Callejas, que muchos dicen, César, que la tuvo por la elección del 85, que de la opción B, la famosa opción B. Sí. Claro, era un ¿Hubo político... trago? Vamos a ir a una pausa. ¿Hubo tragos o no en la Fuerza Aérea? Sí, sí. Vamos a contar eso. Sí, una pachanga ahí. Ya volvemos. Con la Lotería Chica puedes ganar más de 8 millones de lempiras todos los domingos. Con tan solo 16 lempiras ganas 1000 lempiras por billete y con el número de revés ganas 100 lempiras. Además, si aciertas a la serie de derecho, te llevas 50,000 lempiras y 3 series con el número de revés, una de 30,000 y 2 de 20,000 lempiras. Recuerda, con la Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. Desde el punto de vista legal, económico, financiero, de planificación, que estés dentro de los estados de bienestar. Y los estados de bienestar, desde el punto de vista mío, son un fracaso total. Ojalá que nunca llegue, por ejemplo, a Honduras, el estado de bienestar. Seguimos al banquillo, está con nosotros el destacado escritor hondureño César Indiano. Póngame ahí todo lo que ha escrito, porque en 30 años que se dicen fácil, han sido de una dedicatoria sin precedentes con todas estas obras literarias. ¿Cuál es la que más tiempo le tardó su punto final? En Los Oligarcas, que es un libro de 600 páginas. Es un esfuerzo fantástico porque yo quería contar la historia de otra manera. Los Oligarcas. 2014. 2014, sí. ¿De dónde salieron los ricos? Así es. Tiene que ver con los capitales en nuestro país. Sí. Luego, bueno, la última producción es la biografía de Callejas. Sí.
Es lo último que creo que no está ahí. Sí, que está Falta pendiente. el Reino Caído. Escribí, ya hay algunos que ni me acordaba que había escrito, la breve historia de la nación cachureca, por ejemplo, es un libelo que yo escribí, fuerte, es un libro breve de 80 páginas que escribí cuando estaba muy, muy furioso con la reelección de Juan en el 2017. Que eso lo llevó a salir del A salir del país, país muy, muy enojado. Yo a, salí muy enojado de Honduras a ir a vivir a España. y ahí viví 3 años en España, sí. ¿Sintió que perdía la vida en esos días o qué realmente? Quizá Chendo, metafóricamente sí, porque vos no estás de acuerdo en algo que sabes que está mal, y no puedes hallar interlocutores que te apoyen tu idea. ¿Me entiendes? Lo busco en el ámbito político, lo busco en el ámbito empresarial, lo busco en el ámbito intelectual, en el ámbito periodístico, y la gente no está apoyando algo, está a favor de algo que es incorrecto. Entonces uno dice, esto es suicidio espiritual e intelectual. Entonces yo me enojé mucho con Honduras. Fíjate que al final tenía razón, porque de haber hecho caso, de haber hecho lo correcto, el señor Juan Orlando no estaría donde está, sino que hubiese sido un presidente normal, que se hubiese retirado a su casa, estaría con su familia, pero insistió tanto en esta aberración jurídica y política y convenció a tanta gente que yo me molesté mucho con la gente, con la prensa, con el país, con todo el mundo. Y dije yo, este país, en ese momento yo llegué a la conclusión que Honduras no valía la pena y salí. Salí como un loco, salí como un inmigrante a buscar refugio en España, ingenuamente creyendo que yo iba a ser bien recibido por las farándulas literarias o políticas de España cuando me fui a meter a la boca del lobo. Y encima a Barcelona, que es la ciudad independentista de España, donde hay un tipo de izquierdismo un poquito más feroz y un poquito más fanático. De ahí son las famosas diadas de la separación para la formación de la República, que no responden a los intereses del reino. Entonces, yo fui a vivir eso en carne viva y trabajé, si yo te contara un día de todas las cosas que yo trabajé en España, hice cosas que nunca había hecho para poder ganar dinero, pero ninguna mala, sino, por ejemplo, lavar platos, vender periódicos, cuidar un kiosco, cuidar un niño, cosas así. Y bueno, de eso nos vamos a ocupar un día, vamos a invitarlos Sí. para hablar de política porque estamos con Sí. literatura. Bueno, en España, miren, un hombre dedicado al mundo literario, no perdió el tiempo. César Indiano en España. España, un reino caído. Un reino caído. Es la vida de Franco. Es la historia contemporánea de España contada desde la crítica picaresca de un inmigrante, que soy yo. Yo decidí hacerle un escaneo a España, un poquito para romper el mito, porque nosotros, los hondureños, seguimos creyendo que los países europeos son los paraísos celestiales de este mundo. Y no. Tienen los mismitos problemas que tenemos nosotros. Europa tiene los mismitos problemas que tiene Honduras, que tiene Colombia. Y entonces todo el proceso migratorio está basado en una fantasía. Inclusive hacia Estados Unidos hay mucha fantasía. Yo dije, voy a escudriñar esa temática, voy a presentarle a los lectores, a la misma España, al mismo mundo, al mismo hondureño, qué es realmente España. Pero lo hice desde una perspectiva más profunda, más de escudriñar bien la historia para detectar cuáles son los errores fundamentales del por qué España se convirtió en lo que es una nación bastante atrasada y bastante pobre. Bueno, es de los países más pobres de la Unión Europea. Exacto. Creo que solo por encima de Grecia. Y no solo también eso, Portugal. porque fíjate, Chendo, que la pobreza no te denigra en sí mismo. No, digamos, si yo te digo, yo soy pobre, tú no me desprecias por eso. Pero si te digo, soy pobre, pero además soy corrupto. Además soy farsante, soy mentiroso, soy banal y soy inmoral. Esos ingredientes adicionales de toda la Europa es lo que yo intento estudiar en este país, porque para mí la decadencia europea es una decadencia moral. No es una decadencia económica, es una decadencia moral que conlleva unas consecuencias económicas severas. Por ejemplo, para hablarte rápidamente de cosas que quisiera hablar en una hora, las naciones europeas todas son estados de bienestar, toditas. Aún las más reacias al estado de bienestar terminaron involucrándose porque los dineros para la distribución y el mantenimiento de los estados de bienestar se deciden en Bruselas a través de la Unión Europea, y si no estás dentro, estás fuera.
Por lo tanto, es obligatorio desde el punto de vista legal, económico, financiero, de planificación, que estés dentro de los estados de bienestar. Y los estados de bienestar, desde el punto de vista mío, son un fracaso total. Ojalá que nunca llegue, por ejemplo, a Honduras, el estado de bienestar. Bueno, quiero cerrar, César, por el tema de Callejas. Tenemos un pendiente, la famosa opción B. Él ganó la presidencia del 85, sin embargo, la sumatoria lo manda a pensar ya en el 89. ¿Qué revela de eso? ¿Qué pasó? ¿Hubo pachango no en la Fuerza Aérea, engaño, amenaza? Él sabía que una rebelión contra esa patraña, porque era una patraña, sinceramente, sumar lo que sumaban los dos liberales para decirle a él que juntos sumaban más para la titular de la presidencia y convencerlo de que no había ganado, era una patraña política. Sin embargo, contra esa patraña no tenía ninguna posibilidad de quejarse. Entonces fue inteligente, pero además los que le rodearon eran inteligentes y le dijeron, bueno, de que vas a ser presidente de Honduras, eso está como en el banco. Pero ahorita no. Pero ahorita no. Así que te vas calmando, nos echamos unos tragos, nos reunimos en la Fuerza Aérea, nos llevamos bien, nos damos unos abrazos, la pasamos bien y tú te esperas 4 años. Deja que Ascona tome el poder, ya va a pasar 4 años y tú vas a llegar en el mejor momento. Y era verdad. Llegó en el mejor momento. Se negoció la Corte Suprema, a propósito de todo lo que se negocian varias cosas. Porque el Congreso lo manejó Montoya de la línea liberal, pero esa Corte quedó bajo responsabilidad de Salomón Jiménez Castro, nacionalista. Se negocian cosas, los políticos negocian cosas, son cosas negociadas en política. Todos lo sabemos, vos sabés, vos le llevas más que yo el descarte al político. Se negocian cosas. Y luego el proyecto de él, que es llegar a ser el presidente de Honduras, se posterga 4 años y lo hace de una manera extraordinaria. Es decir, se vuelve un político invencible en oratoria, en estilo, en marketing, en presencia, en recursos, porque a él lo lleva a la presidencia un contexto mundial republicano. Y cambió esa forma de hacer política con la presentación. Exacto. Surgió lo de bueno, no sé si fue en el 85 o en el 89, lo de la nueva energía. Aquel Callejas en buzos, corriendo. Bueno, ahí vimos unas imágenes. Yo creo que Blanca Moreno le puso el hombre biónico. No sé quién, pero algún periodista lo llamó Blanca Moreno, que también ahora es escritora. No, y ha salido muy buena, escritora. Está pasando a un mundo más exigente, de más paciencia, porque viene el periodismo y está haciendo excelentes libros de historia y sociología, Blanca Moreno. Ahora, me decía que no era un hombre con resentimiento, pero sí públicamente exclamó en su momento un rechazo, no diría que odio, una visceral, especie de no lo quiero ver de frente porque no voy bien con Edmundo Orellana, por lo de las famosas acusaciones que lo llevó o lo arrimó a los tribunales de justicia en la administración de Carlos Roberto Reina, habiendo Callejas creado la idea y la estructura del Ministerio Público. Sí, él fue el gestor. Y después vino lo de las acciones que lo mantuvieron ocupado con la justicia y las famosas entregas de las cartas de libertad. Una de las cosas que Callejas me dijo a mí es, no está escrito así, literalmente así, porque yo le pongo siempre más adornos. Toque literario, claro. Pero me dijo que él no sabía que estaba creando un nuevo aparato judicial para que lo persiguieran a él. Jamás imaginé que yo estaba creando un aparato judicial, innovándolo todo, de las fiscalías, el Ministerio Público, y todo lo que se hizo en materia de cambiar completamente el aparato judicial, que era antiguo, era antiquísimo. Se conservaba todavía la vieja manera militar de procesar la justicia, ¿te acuerdas? Y él lo cambió todo. Fue una obra de él realmente. Y la obra de Callejas, ¿cuáles son? La infraestructura, la inversión, ahí está en el libro, anda como por 1.400 millones de aquella época, con el respaldo republicano. Recuerda que él gobernó cuando los republicanos están en su hora pico. Los conservadores, puedes decir, los que apadrinan a Callejas, invitándolo a la guerra, dándole dinero, perdonándole deuda, dándole préstamos que nunca se pagan. Porque esto es un asunto al final de dinero. ¿Cuánto dinero? Dime cuánto dinero gestionas y te diré el tipo de presidente Era que fuiste. George Bush padre el que mandaba. Los dos lo acorparon a él. Uno primero, el padre, y luego después ya en términos de amistad,
de amistad y gestión de las demás cosas al final, ya cuando hombre público. Pero lo que te quiero decir, dime cuánto dinero gestionas para un país y te diré qué tipo de presidente fuiste. Fue ahí donde él sintió una traición de los hermanos Reina. Por supuesto. Él no quiso decirlo llamándolos Como tal, pero de lo deja tantas. entrever que Sí, no quiso alguien a quien él le confió y le apoyó, Claro. después Claro, por supuesto. no le jugaron limpio. Y fíjate que estas familias tienen, ¿cómo te Tienen digo? orígenes en Danlí. Tienen lazos parentales. Las familias Reina, Callejas, Romero, Idiáquez, son las mismas. Por los familias. Romero y Diáquez está esa conexión Sí. del Oriente. Entonces, son familias, las familias políticas aquí han sido las mismas. La industria política ha estado en manos de 50 familias. Eso se lo han turnado los partidos históricos y aún hoy sigue pasando así porque aunque se pasó a una opción de izquierda, ya eso es política, la familia que está es una familia vieja, de la vieja tradición política, del viejo bipartidismo. Entonces, no ha pasado algo nuevo en política en cuanto a sucesión generacional de familias. Pero sí se molestó muchísimo, en el libro está expresado su amargura, lo que le produjo la persecución creando la Coprelco, creo que se llama, una institución creada por Reina con la finalidad y el objetivo de meterlo a él en el mamo. César, gracias por el tiempo. ¿Dónde comprar el libro? ¿Va a ser público? Pues, ¿A partir de qué momento ya está la disponibilidad para el que desee leer y tener muchos detalles de esta obra literaria de 407 páginas que hemos tratado de poner algunos de los puntos clave de una rica lectura? En las librerías, mis socios estratégicos para vender libros, todas las librerías de Honduras me tienen aprecio, venden bien mis libros y me respetan y ahí están los libros. Y desde luego la gente que tiene mi número, pues también me llama y yo entrego libros a domicilio. Perfecto. Sí. César Humberto, conocido como César Indiano, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.